Vamos a invitar a nuestro pastor Agner, quien tiene a cargo. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bien, en el servicio anterior terminamos una serie de enseñanzas sobre los frutos del Espíritu Santo o las cualidades de un cristiano. Hoy vamos a pasar a una nueva serie que es la número 6 y la he titulado La Iglesia que Dios quiere. Vamos a estudiar esta nueva serie. La iglesia que Dios quiere, no la iglesia que tú quieres, no la iglesia que el pastor quiere, no, la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo tenemos que ser? Una iglesia como Dios quiere, no como nosotros deseamos. Vamos a abrir la Biblia y empecemos con esta sexta serie de enseñanzas de formación teológica y cristiana. El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. San Mateo, capítulo 3, versículo 13. 16, 13. Capítulo 16, perdón, sí, capítulo 16, versículo 13. Bien, vamos a darle lectura a la palabra con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y del amado Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, o a los discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca de la revelación que Pedro había tenido, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Siéntese. Vamos a leer una versión actual y veamos qué nos dice ese texto con más claridad para tener una idea de lo que vamos a enseñar. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros creen que eres Jeremías y algún profeta. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Yo creo que esta pregunta la debo trasladar a nosotros. La gente puede pensar de Jesús lo que quiera. La gente puede pensar del cristianismo lo que quiera. La gente puede tener una opinión errada y equivocada de quién somos nosotros, del por qué nos reunimos acá. Dirán: son tontos, desperdician su tiempo en lugar de estar en la plaza de armas o en lugar de estar en las fiestas. Sin embargo, están en un lugar, no entienden. Bueno, esa es la opinión de la gente. ¿Ven? Y es respetable. Bien, Jesús no está preocupado en qué piensa la gente de Él. No, Él no está preocupado en qué piensa la gente de Él. Jesús está preocupado en qué piensa usted de Él. ¿Qué piensa usted de Él? ¿Por qué viene a este lugar? ¿Qué quiere? ¿Viene a perder tiempo? ¿Viene obligado? ¿Viene porque, no hay otra cosa? ¿Se le hizo rutina? ¿Se le hizo algo, rutinario, común? Entonces viene a la iglesia. Jesús está preocupado por saber la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia. ¿Y cuál es esa preocupación que tiene Jesús? Es para integrarnos en el cuerpo. Jesús no puede integrar a nadie en el cuerpo llamado eclesia o iglesia
si no tiene claro quién es Jesús. Si usted no tiene claro quién es Jesús, pero tiene el deseo de saberlo, entonces está en buen camino. Pero si usted no tiene claro quién es Jesús y no tiene interés en saber quién es Jesús, usted está de más. Porque llegará el momento en que en medio de la crisis, en medio del problema, vamos a ser de ese montón de gente que va a decir crucifíquenlo. Vamos a ser de ese montón de gente que nos vamos a ir y nos vamos a rebelar contra el Señor. Por eso les voy a transmitir la pregunta que dijo el Señor para todos nosotros. Entonces Jesús les preguntó y dijo: ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué es el cristianismo para ustedes? ¿Qué significa la Biblia para ustedes? ¿Qué significa congregar para ustedes? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios que vive y que da vida. Esto es interesante. No solamente eres el Hijo de Dios, sino eres el que da vida, porque estamos muertos en pecados. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. O sea, la idea de formar una iglesia ni siquiera era de Pedro, ni siquiera era de Jesús. ¿De quién era? ¿Quién lo reveló? ¿Quién reveló la iglesia? El Padre. La iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una idea humana. La iglesia no es un pensamiento de algún gran sabio o sabiondo. Así como el matrimonio no es una institución humana, sino es un sacramento, algo que viene directamente de Él, que no tiene ley, porque el matrimonio, tanto judío, americano, peruano, o de cualquier religión, hinduista, de los musulmanes, para Dios es matrimonio. Igual la iglesia. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es el deseo del Señor Dios Todopoderoso, o sea, del Padre. Por eso te llamaré piedrita o piedra. Y sobre esa piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esa revelación de esa piedra, sobre la revelación de quién, Pedro significa piedra, pero la piedra tuvo una revelación, y sobre esa revelación construiré mi iglesia. Amén. Muy bien. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Definamos qué significa iglesia. Bien, a nosotros nos enseñaron antes que iglesia era pues las 4 paredes, el salón. La iglesia eran los santos, las fotografías de ciertas imágenes muy poderosas al entrar. Se nos dio un mal concepto. Cuando estábamos en la iglesia tradicional, nosotros decíamos: nos vamos a la iglesia. No decíamos: nos vamos a reunir con la iglesia. El término correcto debería ser: nos vamos a reunir con la iglesia. No es que nos vamos a la iglesia. Las 4 paredes, el salón, el auditorio, por más majestuoso que este sea, no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La definición de iglesia en el griego significa eclesia, que significa conjunto de personas que profesan una misma fe en un mismo Dios y en una misma doctrina. Nunca se olvide de eso. Iglesia significa en el original un conjunto de personas. Un conjunto de personas que profesan 3 cosas importantes. Aquí está basada tu creencia. 1, que profesamos una misma fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Según Hebreos capítulo 12, versículo 2 o 3, Jesús. Entonces, profesamos a Jesús. Cuando decimos que profesamos una misma fe, estamos diciendo que creemos en el mismo Hijo de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. A ver, pasen acá por favor. Aquí que les ayuden, pónganlos en la mesa.
Hermano Guillermo. Bien, les decía, cuando decimos nosotros que confesamos una fe, vuelvo a repetir esto porque es importante. Cuando decimos esto, que estamos confesando una fe, estamos confesando al autor de la fe. Esto es parecido cuando leemos un libro. ¿Qué estamos leyendo? Letras, hojas. Pero ¿sabe cuál es la consumación de darle lectura o de leer un libro? Estamos leyendo los pensamientos. ¿De quién? ¿De quién? Del autor. Y estamos creyendo en lo que el autor dice. Por eso es que leemos un libro, ¿o no? Entonces estamos extrayendo los pensamientos, las doctrinas, la forma en que este hombre vio la luna, por ejemplo, vio el sol y escribe sobre el sol, vio las estrellas y escribe sobre las estrellas. Estamos extrayendo la esencia de su pensamiento en este libro o en ese libro que usted está leyendo. Entonces, la consumación de la lectura o la literatura de ese libro, ¿quién es? El autor. Ahora, en nuestra vida cristiana, cuando decimos que profesamos una sola fe, estamos diciendo que estamos creyendo en el autor de la fe. Vamos al libro de Hebreos y vamos a corroborar si esto es verdad. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Cuando yo leo este libro, yo estoy extrayendo el pensamiento divino. Y la Biblia dice que las palabras de Jesús, que son espíritu y son vida. Miren lo que estamos extrayendo. No solamente un conocimiento intelectual, sino estamos extrayendo el Espíritu de Dios en nuestra vida y estamos extrayendo la vida misma de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la definición de eclesia o de iglesia nos habla acerca de la profesión o la confesión de una misma fe. Si tú crees como yo creo en este libro, entonces eres parte de la iglesia del autor de este libro. Pero si tú crees, como tú piensas, como te enseñó tu abuelo, tu abuela, tu tía, tu primo, como te enseñan en la escuela, y no crees como dice este libro, entonces tú no eres de la iglesia. Puedes estar con la iglesia, puedes andar con la iglesia, pero no eres de la iglesia. Vamos al libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38. Ahí hay una aclaración acerca de aquellos que verdaderamente profesan la fe en Jesús. Y son ellos los que, si llegaran a morir, partirán con el Señor. No se van al cielo los que vienen a la iglesia, se van al cielo los que han profesado la fe de Jesús. San Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice, ¿cómo debemos creer en Dios? Como dice el autor de este libro. O sea, nosotros creemos en Dios como dice este libro. Si usted está creyendo en Dios de otra manera y está tomando conocimientos de otras fuentes que no son fidedignas a la Biblia, entonces usted no está creyendo en el verdadero Dios, sino está creyendo en un Dios diferente, en un Jesús diferente. Pero también dice la Biblia, también dice la Escritura, o la definición, perdón, que profesamos a un mismo Dios y hemos profesado al Hijo. Ahora nos habla que profesamos un mismo Dios. ¿Sabe usted que hay muchos dioses? Éxodo 20, verso 1, él dijo claramente que usted no se inclinara a otros dioses. Significa que no solamente existe uno, sino otros. Pero esos otros no son verdaderos, son dioses falsos. ¿Cuántas veces hemos doblado nuestra rodilla ante el Cristo morado de Pachacamía, ante la imagen del Señor de los Milagros, ante el cautivo de Ayabaca? Esos son otros dioses. Hay un mandamiento que el Señor le dijo al pueblo de Israel:
no piensen que Dios tiene semejanza a hombre o animal. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como usted, hermano. Dios es espíritu. Él no tiene ojos como usted. Él no tiene boca como usted. No se lo imagine usted a Dios con manos, es un espíritu. Vino a tomar cuerpo el Hijo de Dios cuando vino a la tierra. Vamos al libro de San Juan y corroboremos si eso es verdad. San Juan 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios no tiene un sexo, no es ni femenino ni masculino. Ay, ¿cómo nos creó a nosotros? A su imagen y semejanza. Entonces tiene ojos, tiene... No, está hablando de los atributos o las cualidades que Dios es. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, esas cualidades. Pero el Padre no lo esté imaginando como una persona con cabello, con cabeza, con pies. No lo dice la Biblia, no lo enseña la Biblia. Es un espíritu poderoso. El Hijo viene a tomar cuerpo, y entonces Él ya tiene lo que nosotros tenemos: manos, pies, ojos. Pero el Padre no. El Padre no. Pero en la manifestación, escuche bien eso, en la cristofanía o la teofanía, que significa que Dios puede manifestarse de la manera que Él desee. Cuando Daniel ve a Dios, al Padre, dice Daniel que lo vio en la teofanía de Dios, lo vio como un anciano de días. Entonces cualquiera dice: Dios es un viejito. No, esa se llama manifestación, la teofanía de Dios. Moisés cuando le dice: quiero ver tu rostro, y Dios le dice: no puedes ver mi rostro porque morirías, pasaré por tus espaldas, mirarás mis espaldas. O sea, Dios pasó por atrás. No es que Dios tenía una espalda de hombre e iba a pasar por atrás. Esos eufemismos o esas formas en que la Biblia habla nos cuenta o nos enseña que nosotros adoramos a un Dios supremo, a un Dios todopoderoso que se compadece. Pero cuando no tenemos claro el concepto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos, hermano, una mezcolanza. Por eso la definición que les estoy leyendo nos habla de la confesión de un mismo Dios. Ya, yo no puedo entrar en una relación con ustedes o como iglesia si ustedes creen que Dios es un viejito y yo creo que Dios es un espíritu. Entonces estamos en contra. Para poder profesar la misma doctrina de la divinidad de Dios, usted tiene que creer como dice la Escritura. Y dice la Biblia que Dios es un espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu es asexual. Amén. Pero si usted está pensando lo contrario, entonces no podemos estar de acuerdo. Entonces la doctrina estaría tergiversada. Luego dice la palabra que nosotros profesamos una misma doctrina. O sea, no necesitamos otro libro que no sea la Biblia. Esta es la doctrina de Dios. Esta es una sola doctrina que está compartida en un conjunto de doctrinas. Si alguien llega a usted y le saca la Biblia y luego le saca otro libro y comienza a enseñarle con la Biblia y con el otro libro, entonces no está siguiendo la misma doctrina. Vamos al libro de Segunda de Juan, capítulo 3. Nos enseña el Señor de una manera tajante. Note usted el capítulo 1, en el verso 9, dice el Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. Y si alguno llegara a ustedes
y no les trae la doctrina bíblica, ¿qué dice la Biblia? No lo recibas. No le digas, pase, señor, quiero escucharlo. Porque si tú haces eso, al escuchar a alguien que viene a enseñarte de que, por ejemplo, hoy están enseñando de que el Espíritu Santo es una mujer. Segunda carta de Juan. Están enseñando que Jesucristo es una mujer, que el Espíritu Santo es una mujer. O otros dicen que no, que pues, Jesús es el Hijo, Dios es el Padre y el Espíritu Santo es la Madre. Es una doctrina contraria a la Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. Los católicos creen que el Espíritu Santo es una paloma, y como está en sentido figurado femenino, entonces es una paloma hembra, porque no dice que es palomo. O sea, es descabellante. Están como esta corriente extorsionada, hermano, de la comunicación. Ahora hay que decirles a todos, todas, todes y todes, ya estamos en otra onda. Entonces también quieren hacer lo mismo con la Biblia. Por lo tanto, está trayendo otra doctrina. Por eso dice la Biblia, si alguien viene y no te enseña la doctrina bíblica, tú no tienes la obligación de creerle. Amén. En la etimología de la palabra eclesia, o en su raíz original, esta palabra también tiene que ver mucho con el griego. Recuerden que los escritores fueron judíos, pero escribieron en el griego. Y de ahí se me hizo una pregunta: ¿por qué los escritores judíos, Pedro, Pablo, Juan, etcétera, todos los autores del evangelio, o los discípulos, eran de origen judío? ¿Y por qué no escribieron sus manuscritos o sus libros en su lengua original? O sea, el hebreo o el arameo. ¿Por qué lo escribieron en griego? Es una pregunta muy buena para estudiar. Yo le voy a decir por qué. Cuando se escribe los escritos de estos discípulos siendo judíos, estoy seguro que el Espíritu Santo les permite escribir en griego, no porque era la lengua imponente de ese entonces, no porque no sabían hablar hebreo, aunque pues no muchos hablaban hebreo. El hebreo había quedado casi desfasado y solo los rabinos hablaban hebreo, el pueblo hablaba arameo. Pero los judíos escribieron en griego. ¿Por qué? Porque el griego koiné, que viene a ser como un dialecto, como decir pues acá el aymara, porque el quechua está definido como un lenguaje, como una lengua. Bueno, el aymara o otras lenguas originarias, dialectos, el griego koiné es tan estrecho que lo que ellos dicen, eso es. Lo que ellos ven, eso es. Pero el hebreo es casi parecido al español. En el español tú dices casa y tú no sabes si está hablando de casa de hogar, de casa de matrimonio, de casa de salir a pescar o salir a cazar. O sea que una palabra tiene muchos significados. En cambio, el griego koiné, lo que ellos decían, eso era. Y era maravilloso. Yo creo que aquí está la sabiduría de Dios. Por eso es que Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada. Solo hay que ir a la fuente original y saber lo que ellos dijeron. Pero el problema de nosotros como iglesia es que nosotros hemos recibido la copia de la copia de la copia y de la copia de la copia de la copia de la siguiente copia, y nos ha llegado la última copia. Y entonces la Biblia que tenemos tiene muchas palabras europeas, occidentales, que no tienen que ver nada con el lenguaje oriental o el griego, y eso ha generado una confusión tremendo. Amén. Porque cogemos una palabra de aquí, de la Reina Valera, que fue escrita en Alemania, que fue escrita por dos monjes europeos. Ellos escribieron para los europeos la Biblia. Pero ahora, hermanos, si nosotros investigamos la palabra del Señor y vamos a la fuente a buscar las copias recientes del original, nos vamos a dar cuenta de grandes verdades. Como por ejemplo, una verdad: jamás los apóstoles le dijeron a los encargados de iglesia, en este caso los pastores, jamás les dijo que ellos eran pastores. Los llamó líderes. Su nombre originario de un pastor no es pastor, sino
obispo. Eso es, anciano o obispo. Pero Reina Valera les puso pastores. Entonces cuando nosotros comenzamos a leer eso, ya se va cambiando, porque es la copia de la copia de la copia. Y también en el libro de Efesios 4:11, por ejemplo, la Reina Valera habla de ¿cuántos ministerios? Los que estudian Biblia, ¿cuánto? 5 ministerios, pero en el original no habla de 5 ministerios, habla de 4. Habla de líderes pastores, líderes maestros o pastores maestros. No habla de pastores y maestros, sino pastores maestros. O sea que el pastor tiene que ser un maestro. En el original no dice pastores, dice obispos maestros o líderes maestros. Entonces el pastor y maestro es un solo ministerio según el original, pero en la Reina Valera le puso la preposición y, donde cambia y decimos pastores y maestros. Por eso es necesario que el pastor, dice la escritura en el libro de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo. Recuerden que estamos hablando la sexta serie de enseñanzas, la iglesia que Dios quiere. Entonces la iglesia que Dios quiere tiene que ser una iglesia conforme a la Biblia. En el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, ¿alguien puede darle lectura? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Neófito. Es una palabra técnica europea del siglo 18, 17. Neófito. En el original dice aprendiz o dice novato. Es lo mismo, claro, le cambiaron la palabra, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que los obispos, que son los pastores, en este caso, no tienen que ser aprendices. O sea, tienen que ser personas que hayan estudiado, capacitadas, que sean académicos. En el tiempo de los padres de la iglesia primitiva, que ya vamos a entrar ahí, cualquiera no asumía la responsabilidad de una iglesia o de la iglesia. Eran gente o personas calificadas. Y no solamente en el grado intelectual, sino también hasta en la edad. Hasta en la edad eran ellos calificados. Entonces esta palabra, eclesia, el apóstol Pablo la usó para referir cuerpo. Cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién? Cristo. ¿Qué pasaría si yo dijera que yo soy la cabeza? ¿Sería una enseñanza correcta? ¿Ah? No, sería una doctrina errónea, falsa. Así que cualquier líder o cualquier pastor en cualquier denominación evangélica se haga llamar cabeza, ya está fuera de la verdadera doctrina. Y vamos a imaginar que como pastor yo digo que lo que yo predico netamente 100% es infalible. ¿Sería correcto? No. Entonces el Papa, sus palabras, sus dichos son para ellos infalibles. ¿Es una doctrina correcta? No, incorrecta. Porque el hombre se puede equivocar. Como humanos nos vamos a equivocar. Podemos cometer hasta herejías en la predicación. Por eso necesitamos como iglesia ser o tener la cualidad que tenía la iglesia de Berea. Vamos al libro de Hechos, versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 10. Cuando Pablo llegó a esta provincia predicando el evangelio, Pablo elogió la intervención, la sabiduría, la diligencia de esta iglesia. Vamos al verso 11 o del 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Alguien sigue con la lectura? Amén. Vamos a ver qué dice el original. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más atentos que los judíos de Tesalónica. ¿Qué habla de atención? ¿Qué pasa cuando tú no prestas atención? Te pueden engañar. Cuando una persona es descuidada, cuando una persona es atarantada,
y no está atenta a la clase, no está atenta a las cosas que le están dando, le pueden engañar. Te dan billetes al momento de cambiar y tú los coges y los guardas. Quién sabe si ya te metieron un billete falso. Pero si estás atento, a ver, y tomas tu tiempo. La atención o el prestar atención requiere de tiempo, requiere de concentración. Así que estos estaban concentrados, atentos, que los judíos de Tesalónica, o sea, los hermanos en la iglesia de Tesalonicenses, oían y estaban, gloria a Dios, aleluya, amén, y estaban contentos, felices, están emocionados de ver al apóstol o de ver a los predicadores o de oír la palabra de Dios, que no prestaban atención a lo que decían. Y ese mismo problema está pasando en la iglesia que Dios no quiere. Por eso la serie se llama La iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios no quiere es aquella donde el congregante, cuando va a una de estas reuniones cristianas, lo que se fija es en el hombre, en el pastor. Y no está mal. No está mal, porque a Dios no lo ve. A Dios creemos que Él está. Pero cuando usted mira al pastor, comienza a mirar sus cualidades, que es carismático, es bonachón, buena gente, es amable, qué bonito habla, te hace reír, pues tiene mucho conocimiento, es inteligente. Y comenzamos a creer que por las cualidades que este hombre emana o manifiesta, entonces es de Dios. Entonces es de Dios porque es cariñoso, es amable, tiene cualidades diferentes a otras. Y descuidamos la parte esencial. ¿Cuál es? La doctrina. ¿Sabían ustedes que Pablo no era pues un predicador con una talla en estatura personal de 1,70 m? No era simpático, no era un hombre pues con grandes cualidades. Cualquiera no quería pues ser amigo de Pablo, pues era feíto, o sea, no era tan agraciado. Pero el mensaje era el correcto. ¿Sabían ustedes que Jesús, dice la escritura, que Él no tenía hermosura cuando Él vino acá? Bueno, a nosotros nos pintan un cuadro donde hay un Jesús que yo creo que si ese Jesús que lo pintan en esos cuadros existiera actualmente, ¿cuántas muchachas no se rendirían a sus pies por su belleza? Sí, porque parece un actor de Hollywood, y creo que es un actor de Hollywood el que lo pintan ahí. ¿Y cuántas gentes lo tienen en su casa, en su cuarto, en su sala, con velas y flores? Ese no es Jesús. Vamos al libro de Isaías y vamos conociendo la iglesia que Dios quiere, y veamos cómo era Jesús cuando vino aquí a la tierra. Dice la escritura que Él no iba a tener parecido, o sea, no iba a ser un hombre apuesto, un hombre guapo, como para atraer a la gente. Mira lo que dice ahí. Vamos al verso 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído? Sí, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, mira, pregunta, ¿quién cree en nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado la fuerza del Señor? Subirá cual renuevo del Señor y como raíz seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, Jesús era un judío como cualquier otro judío. Era de rostro cobrizo, de cabello crespo, negro. Cuando hablo de rostro cobrizo, hablo de no un blanco, no era un tipo colorado, blanco, alto, con cabellos rizados, color rubio. No era así. No, Jesús era un hombre natural, como cualquier otro. Por eso cuando lo veían decían, ¿ese es el hijo del carpintero? No, pues sí, ese es el que bota viruta todas las mañanas. Jesús no era un hombre atractivo en la tierra. No era ni siquiera tenía las cualidades para ser rey de Israel, porque el linaje de los reyes eran hombres guapísimos, con un parecido hermoso. Todos los hijos de Saúl eran así, los hijos de David también eran así. Por eso que los reyes siempre eran personas con talla, con gran estatura, hermosos. Y viene Jesús en un pollino, sin tener las cualidades de un rey físicamente, y nadie lo quiso recibir. ¿Se imagina usted si Jesús hubiera venido pues, con cabello rubio, colorado, alto, cuerpo de atleta, ojos azules, labios hermosos? La gente lo hubiera amado. No, Jesús no vino así.
Por eso ese concepto de ese Jesús hermosísimo aquí en la tierra debe salirse de la cabeza. Hoy sí Jesús es hermoso, señalado entre 10,000. Hoy porque Él es Dios. Dios es la belleza, la hermosura en su esencia. Pero Él dice la Biblia en Filipenses capítulo 5 que Él se hizo hombre, dejó de ser, no escatimó ser Dios y vino y tomó forma de hombre. Pues no iba a tomar forma pues de una persona como Dios hermoso. Por eso dice la Biblia que no había aparecido en Él para que sea atractivo o para que atrayera. Por eso que su mensaje nadie le creía. Amén. Bien, les enseño esto porque estamos entrando en esta serie que es muy importante para poder entender que Dios quiere una iglesia con un corazón sincero. No quiere una iglesia social, una iglesia emergente que quiera ser parte del mundo. Por eso necesitamos nosotros prestar mucha atención acerca de las verdades. Bien, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? Recuerden que siempre les he dicho que no es tan importante o que es importante permanecer como empezamos. Es muy importante mantener el inicio hasta el final. Pero muchas veces empezamos bien y acabamos mal. La iglesia del Señor empezó como Cristo la fundó. Recuerden, el fundador de la iglesia cristiana se llama Jesucristo. No es el Papa, no es Pedro, no es ni un hombre, es Jesucristo. La iglesia cristiana inició con ¿cuántas personas? Con 12. Digo iglesia cristiana porque cristiano significa seguidor de Cristo. Bien, luego, para que la iglesia cristiana sea confirmada por Dios, tuvo que recibir al Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos y veamos cómo se confirma a un cristiano como iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí encontramos que había un número de 120 personas. Y cuando viene el Espíritu Santo, ahí hay un antes y un después. Note usted. Y aquí vamos a encontrar a ciertos cristianos que están dentro de la iglesia de Cristo, pero que no han sido confirmados todavía. La iglesia católica les llama la confirmación, de darles unas cuantas enseñanzas de catecismo, luego toman la hostia y están confirmados. No, en el evangelio es diferente la confirmación. Usted viene a Cristo primero convencido de que usted es un pecador. San Juan 16, versículo 8. Vamos a leer ahí. ¿Qué dice San Juan, capítulo 16, versículo 8? Cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, al hombre, de pecado. ¿Usted ya fue convencida que usted es un pecador o usted todavía se cree bueno? Si usted todavía es de las que dicen, no, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, usted no está reconociendo que usted es un pecador. Usted no ha sido convencido por el Espíritu Santo. Si usted está diciendo, yo no necesito ir a la iglesia para portarme bien, yo no necesito tener una Biblia, estar de rodillas, yo no necesito eso para ir al cielo, yo mientras me porte bien, haga mis cosas bien, entonces yo voy al cielo. Déjeme decirle que usted está rumbo al infierno con todas sus grandes virtudes, porque usted no está reconociendo que usted es un pecador y no se está dejando convencer. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces el primer paso para ser parte de la iglesia de Cristo, necesitamos ser convencidos por la Biblia, por el Espíritu Santo, que somos pecadores. Amén. Y si somos pecadores, necesitamos un Salvador. El paso número 2, para poder recibir al Salvador, a Jesucristo, no necesitamos hacer la oración que todo mundo hace, hermano. Esa oración es antibíblica, la vamos a decir así, porque cada vez que alguien viene a la iglesia para sellar su confirmación de cristiano, le hacemos la oración. A ver, repite conmigo estas palabras, di, te acepto en el... No, eso no tiene que ver nada. Hay predicadores que piensan que porque hacen una campaña y le dicen a la gente, a ver, repitan conmigo estas palabras, y piensan que eso es magia, que porque ya dijeron, te recibo en mi corazón, Señor, como mi Salvador personal, ya cambió la persona. No. ¿Qué significa confesar a Jesús? La Biblia dice, si confesaras que Jesús es el Señor
y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esa palabra confesar significa una continuidad, no significa una sola vez. Por eso esa gente confesó a Jesús, se va, nunca viene a la iglesia, nunca más busca al Señor, y ya dicen que son cristianas. No son cristianas. La confesión es personal, o sea, cada día confesamos a Jesús cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando predicamos, cuando empezamos a cambiar nuestra conducta, cuando empezamos a tener un comportamiento diferente al que teníamos antes. Pero para poder obtener estas cosas necesitamos al Espíritu Santo. Entonces la iglesia es confirmada cuando recibe al Espíritu Santo. Porque usted puede ser parte de la iglesia y puede un día ser vomitado. Vamos a Apocalipsis y veamos una de las declaraciones más horrendas. Yo lo llamo así porque nos puede confundir pensar de que venir a una iglesia es sinónimo de ser cristiano. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, o sea, no eres mundano, porque ahora ya hablas de Dios, ya rezas, pero tampoco eres caliente. O sea, no eres una persona activa en las cosas de Dios. Eres una persona mediocre. Eres una persona que dice, no, pero si yo por las mañanas rezo, yo por las mañanas oro, a la hora de acostarme le digo, Diosito, gracias por este día y ya. Y piensas que ya cumpliste con Dios. O porque en la hora del almuerzo agradeces a Dios por la comida, que no está mal, y crees que eso es suficiente para decir que ya eres cristiano. Eres parte de la iglesia, pero mira lo que dice la Biblia. Por cuanto eres tibio, o sea, ¿qué es una persona tibia? Una persona que no se va ni para allá ni para acá. Una persona que dice, bueno, yo sí voy a mis fiestas, tomo mi cervecita, pero también voy a la iglesia. No, yo sí hago estas cosas, pero también voy a la iglesia. Esa es una persona mediocre, es una persona que nunca será salva. Dice la Biblia, por cuanto eres tibio y no eres mundano ni caliente, o sea, ni cristiano firme, ¿qué pasará? El Señor te vomitará. Pero para vomitar algo, significa que ese algo antes estuvo ¿a dónde? Dentro de la persona. Tú puedes estar en la iglesia, pero por tu conducta, por tu dejadez a las cosas de Dios, el Señor un día te tiene que vomitar. Veamos algunas cualidades que nos hace estar seguros bíblicamente que somos de la iglesia del Señor. 1, Marcos 1, 14, 15. Estar arrepentidos de corazón creyendo en el Evangelio. ¿Qué dice Marcos 1, 14, 15? Cuando Jesús comienza a predicar, Jesús predicaba estas dos cosas: arrepentíos y convertíos. Esa expresión convertirse significa cambiar tu manera de pensar. Si tú dices que estás arrepentido pero sigues viviendo como antes vivías, significa que necesitas convertirte, que vas a ser vomitado. Entonces, para ser parte de la iglesia hay que estar arrepentidos de corazón. Pero alguien dirá, pero ¿y yo de qué me voy a arrepentir si yo no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie? Yo tenía 13 años y le pedí perdón al Señor por mis pecados. ¿Qué había hecho de malo? Había reconocido que yo era pecador. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos. Entonces yo necesitaba un Salvador. No por la edad, no por las cosas buenas o malas que había hecho, sino que yo necesitaba un Salvador. Toda persona necesita un Salvador y necesita arrepentirse, no por los grandes pecados que haya cometido, sino porque por naturaleza es un pecador. Entonces la gente piensa que algunos se van a ir al infierno porque pecan más y otros no se van al infierno porque pecan menos. No es por eso. No es por la cantidad de pecados que hagas o por la minoría de pecados que hayas cometido, sino es porque por naturaleza somos pecadores. Amén. Bien. 2, Hechos 19:2. Recibir al Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando empezamos a creer en la palabra del Señor. Cuando creemos que Jesús verdaderamente es nuestro Salvador y que verdaderamente necesitamos tener una relación con la Biblia.
La Biblia no puede, o este libro llamado Biblia, que es la palabra de Dios, no puede estar exenta de nuestras vidas diariamente. Porque la palabra de Dios produce tres cosas muy importantes que no te las va a dar ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni ningún pensador sabio. Solamente Dios. Mateo 4:4 dice el Señor que el hombre no solamente vivirá del ámbito físico o de lo material o de la comida para poder sostener su vida de salud o emocional. El hombre necesita comida espiritual para que la parte espiritual, que son las emociones, los sentimientos, la intuición, la conciencia, la mente, que destruye más al hombre que una enfermedad física. Usted le puede dar cáncer y morirse de aquí a 2-3 años, pero le agarra una depresión de esas de tercer grado y usted termina con una soga colgado. Sí, se enteraron de la noticia hace 2-3 meses. Un niño de 10 años, ¿qué hizo? Se colgó. 10 años. Pero si este niño hubiera sido alimentado con la palabra del Señor, hubiera estado fortalecido. ¿Qué pasa cuando usted entra en depresión? Es porque usted está débil espiritualmente. Entonces Mateo 4:4 nos enseña que necesitamos estar en una relación con la palabra para estar fortalecidos espiritualmente para toda eventualidad de problemas. Romanos 10:17 dice la Escritura que para que nosotros tengamos fe en la vida necesitamos oír la palabra de Dios. O sea, necesitamos congregar, porque ¿dónde vas a oír la palabra de Dios? Amados santos, ¿a dónde? En la iglesia. Ay, no, yo prendo mi radio y ahí la oigo. No, también se vale. Pero la coinonía entre hermanos hace la diferencia. No, pastor, yo veo mis cultos virtuales y ahí estoy. ¿Eso es coinonía? No, eso no es coinonía, hermano. La Biblia dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted termina el servicio, usted saluda a su hermano, usted le pregunta: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y nos comenzamos a ayudar. Ahí estamos enlazados. Por eso cada vez que termina el servicio y se acerca a alguien, pregúntele. Y si no la vio por días que no vino a la iglesia, pregúntele: hermano, ¿qué pasó? No le hemos visto en la casa de Dios todo este tiempo. Pregunte. No se quede callado, hermano. Si usted se queda callado cuando llega el hermano que no vino 3-4 días al culto, es porque a usted no le interesa a su hermano. Usted no es cristiano. El cristiano que no le interesa a su hermano cristiano no es cristiano. Porque el mandamiento que dejó el Señor, el nuevo mandamiento que dejó el Señor es: ámense los unos a los otros. Y amarse los unos a los otros es preguntarnos: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué no estás congregando? ¿Por qué no has venido? ¿Te sucede algo? ¿En qué te ayudamos? Pero si usted es de los que simplemente sale corriendo de la iglesia y no le importa a su hermano, usted no es cristiano, hermano. Usted es un tipo frío, un tipo que no tiene el amor de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios, preguntamos: ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos quedamos 2 minutos, 3 minutos para preguntar por el bienestar de los hermanos, porque somos la iglesia del Señor, porque nos debemos cuidar entre nosotros. Luego dice San Juan 17:17, nosotros decimos: yo quiero cambiar mi comportamiento, tengo un carácter feo y no sé cómo cambiarlo. San Juan 17:17 dice que la palabra de Dios santifica al hombre, lo va purificando, lo va cambiando, sus anomalías, sus malos hábitos, su mal actuar, cuando la palabra de Dios está acá, porque la palabra de Dios tiene 3 efectos importantes, por eso te va cambiando. ¿Qué pasa cuando alguien predica? Te exhorta, te edifica y te consuela. Mire, estos 3 ingredientes que debe tener todo sermón hace que la persona pueda ir cambiando. ¿Ven que los estoy exhortando? Es necesario. El Padre, a través del mensaje que estoy dando, ¿qué hace? Te exhorta, te dice: hey, congrega más seguido, no pongas excusas, congrega más seguido. Te está exhortando para tu bien, pero también te consuela y a la vez también te edifica, te forma. Amén. 3, permanecer siempre con los cristianos. Hechos capítulo 2. Yo creo que si alguno de ustedes, siendo cristiano, usted llega a decir que su mejor amigo es un inconverso, yo dudo de su cristianismo. Si usted prefiere
estar más con gente que no es cristiana que con gente que es cristiana, yo dudo de tu cristianismo. Cuando somos cristianos, deseamos estar ¿con quién? Con los cristianos. Es como los futbolistas, los boxeadores. ¿Cuál es el deseo de un boxeador? Estar con los que boxean. ¿Cuál es el deseo de un futbolista? Estar con los que juegan pelota. El deseo de la iglesia tiene que estar siempre relacionada con los cristianos. Hazte amigo de los cristianos, llama a los cristianos, entabla una relación social con los cristianos. Porque si tú tienes una relación con los inconversos, cuando tengas un problema acudirás a ellos. ¿Qué te van a decir ellos? Anda ahora, lee la palabra. No te van a poder ayudar. Por eso dice la escritura en Hechos 2, leamos que dice Hechos capítulo 2. Vamos a darle lectura. ¿Dónde permanecían los cristianos o con quién permanecían los cristianos? A veces hay que dejar amistades que son dañinas. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que cada quien tenía las cosas en común. O sea, siempre permanecían pendientes con los cristianos. El día en que haya una persecución de la iglesia, que estoy seguro que se tiene que dar antes de la venida de Cristo, así como inició, porque la iglesia tiene que terminar como inició. La iglesia no va a terminar de otra manera. Recuerden que para Dios el futuro es historia. La iglesia empezó en medio de una persecución. ¿Para qué? Para fortalecer, fundamentar a los cristianos, y la iglesia, dice Apocalipsis, que terminará de la misma manera. ¿Y sabe quiénes van a estar a su lado cuando le estén persiguiendo? Cuando no tenga para comer, cuando tu propia familia te entregue a las autoridades por ser cristiano, los cristianos. Los cristianos estarán contigo. Pero si tú no cultivas una relación con los cristianos, va a ser muy difícil que tú camines con los cristianos el día en que hayan adversidades políticas, nacionales, mundiales, que tú puedas permanecer con la iglesia. Entonces tendrías que negar a Jesús. Y eso es un peligro. 4. Otra evidencia que usted es parte de la iglesia cristiana. Usted debe predicar el evangelio sin temor. Versículo Hechos 4:29, dice la escritura: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda autoridad hablen tu palabra. El cristiano que no está predicando a su familia, a sus amigos, su esposo, su esposa, a las personas que le rodean de Cristo, ese no es cristiano, hermano. Es simplemente un oyente, una persona que le gusta venir a la iglesia, porque significa que usted se avergüenza de Cristo. Usted tiene que hablarle a la gente de Cristo. El verdadero cristiano le habla a los que no conocen de Cristo, les da la cura del pecado. Usted tiene la cura para que esa gente sea sanada de sus pecados, salvada de sus pecados, perdonada de sus pecados, y usted está rechazando y no está dando la cura a la gente. Un día va a ser usted demandado. Si usted no está predicándole a sus amigos por vergüenza, por el qué dirán, usted al cielo no va a llegar, hermano. No va a llegar al cielo. Usted podrá pasar con nosotros años en la iglesia, envejecerse en la iglesia, pero al cielo no llegarás. Jesús dijo un día: el que me negara o se avergonzara de mí delante de los hombres, ¿qué hará Jesús? Yo también me avergonzaré delante de mi Padre. O sea, son palabras de Jesús, no las estoy inventando. No estoy aplicando ni un estado de conciencia para manipularlos. Les estoy hablando las verdades que Jesús dijo. Si usted hoy se avergüenza de Cristo, si hoy usted no quiere predicar porque tiene vergüenza, un día Cristo se avergonzará de usted. Y se avergonzará eternamente, porque usted será separado a un lugar de tormento. Entonces los que son parte de la iglesia de Cristo les gusta predicar, hablar del Señor. 5. Estar pendiente de las necesidades de los hermanos. Llamarlos por teléfonos, preguntarles. Hoy la tecnología nos ha dado una ventaja para, con un mensaje, preguntarle, hermano, en privado, ¿cierto? En privado, hermano, no le he visto esta semana en la iglesia, ¿qué sucede?
O una llamada por teléfono: hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, no le he visto en el culto. Si usted no está haciendo eso y usted está diciendo: no, eso que lo haga el pastor, yo lo hago, todos los días lo hago, mando mensajes, llamo, escribo. Pero si usted dice: no, eso le corresponde al pastor, ¿yo por qué voy a tener que llamar al hermano? Significa que tú no eres cristiano, porque no te preocupas por tu hermano. Porque la familia de la fe son aquellos que han aceptado a Jesús. Esta es tu familia. Y si tú aún piensas que la familia sanguínea que tienes es la que te va a salvar y a cuidar, déjeme decirle que el día de la persecución, tu propia familia te va a entregar a estos gobiernos corruptos, porque no querrán ser sometidos a vejámenes que estos gobiernos corruptos, a través del anticristo, gobernará, impondrá, y por causa de eso te van a denunciar, te van a decir: no, este es cristiano, esta también. Tu propia familia. Por eso dijo Jesús: 2 en tu casa estarán en contra de ti, hablando de los tiempos futuros. Entonces más vale que vayas amando a la familia de la fe, que son los que te van a cuidar, y no aquellos que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo es fácil de ser manipulado por un demonio. En cambio, el que tiene a Cristo es imposible que los demonios lo puedan poseer. Amén. Pero aquel que no tiene a Cristo, en cualquier momento se le mete un chamuco y te agarra, hermano, y te dice de todo. Así que confíe mejor en los cristianos. Y 6, no dejar de congregar. Haga lo posible. No sea como Marta. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Dónde estaba María? En el culto. ¿Y dónde estaba la señora Marta? Pues haciendo sus quehaceres. Y Marta pensaba que el hacer los quehaceres en la hora de culto era mejor que estar sentadote ahí como estaba su hermana. Y Marta le hace un reclamo al Señor, le dice: Señor, mi hermana está ahí sentadota y yo acá pues haciendo los quehaceres, dígale que me ayude. Y ahí vemos la intervención del Señor. El Señor le dice: Marta, siempre afanada, siempre metida en las cosas del mundo, nunca tienes tiempo para Dios. María ha escogido la mejor parte y tú la peor parte. Tú piensas que afanarte en las cosas de este mundo es la mejor parte. Jesús te dice: es la peor parte. La mejor parte es darle el tiempo que Dios te ha pedido para estar a sus pies. No seas como Marta, trata de congregar lo más posible. En Hechos 2:46 leamos que dice ahí: y perseverando unánimes cada día. ¿A dónde perseveraban? En la discoteca. A ver, léanlo. En sus casas. ¿A dónde perseveraban? En el templo. Partiendo el pan en las casas, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Persevere en el templo. Persevere viniendo a este local a oír la palabra de Dios. ¿Qué son 3 días a la semana? ¿Y qué es 1 hora y media de tiempo, hermano, que Dios le pide, cuando Dios te da 22.5 horas para que hagas de lo que tú quieras? Y Él nomás te pide en 3 días, que vienen a ser 4 horas y media a la semana, que estés en la casa del Señor. ¿Y eso no puedes hacerlo? Entonces, ¿qué esperas? ¿Que Dios te bendiga? ¿Esperas que te vaya bien? No te va a ir bien, porque si no conoces la cosa del Señor, la palabra del Señor, es imposible que seas obediente. Y recuerden que las bendiciones de Dios no vienen por el orar, sino vienen por la obediencia, a través de 5 aspectos importantes. 1, guardar sus mandamientos, o sea, ponerlos por obra. 2, cuidarse del mundo, separarse del mundo. Mira, hermano, hay gente que todavía, cristianos, que todavía les llega invitaciones de familiares, de vecinos, de quinceañeros mundanos, de fiestas mundanas, parrilladas mundanas. ¿Por qué te mandan a ti esas invitaciones? Es porque ellos saben que no eres cristiano. El día en que yo me hice cristiano y me afirmé en el Señor, nadie más me mandó invitaciones para fiestas mundanas, porque sabían que yo era cristiano. Pero el diablo sabe cuando tú eres cristiano. Y como saben que no eres cristiano, no, invítala a la parrillada, ahí va a estar. Invítala a la yunza, ahí va a estar. Ponla de madrina. Y acepta a la hermana cristiana de madrina a tumbar la yunza. La Biblia dice: guárdate del mundo, de las cosas del mundo. 3, cultiva una vida en oración y en santidad. Cultivemos una vida en oración.
Ore, tenga un programa de oración en su casa, un programa de lectura bíblica. 4, participe de las cosas de Dios en la iglesia. A mí me gustaría que ustedes me dijeran: pastor, yo quisiera dirigir, pastor, yo quisiera predicar, pastor, yo quisiera hacer esto. Me encantaría, hermano. Involúcrese en las cosas de su Padre. Jesús se involucraba en las cosas de su Padre. Y 5, siga predicando de Cristo a otros. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Esa es la iglesia que Dios está formando a nivel mundial. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, porque hemos empezado una serie de enseñanzas sobre la iglesia que tú quieres. Ya no la iglesia que el pastor quiere. No queremos ser una iglesia parecida al mundo, ni parecida a otras. Queremos ser una iglesia parecida a la palabra.